Buen día, estimados estudiantes. Continuando con nuestro estudio virtual, el tema que abordaremos hoy es longitud y dirección de vectores. Entonces, los invito a que se dispongan, organicen su material para entrar ya en materia. Entonces, les recuerdo que estamos trabajando vectores en 2 dimensiones y que el vector se especifica con 2 componentes cartesianas, las cuales están acompañadas de sus correspondientes vectores unitarios. Eso lo vimos en la clase pasada, en el video anterior. Bien. El día de hoy vamos a ver que los vectores también se pueden especificar con otros 2 números. El primer número que vamos a ver es la longitud o magnitud del vector, el cual se representa encerrando nuestro vector o el símbolo del vector en 2 barras. Entonces, esto nos indica que lo que estamos calculando es su longitud. También se puede escribir de esta manera, quitándole la flecha, que es lo que nos determina que es un vector, y recuerden que si no le colocamos la flecha, esto quiere decir que es un escalar, que para este caso aplica perfectamente porque el escalar solamente tiene magnitud, que es lo que vamos a hallar el día de hoy. Entonces, estas son las 2 representaciones de longitud o magnitud de un vector. El otro concepto que vamos a abordar es la dirección, que no es más sino el ángulo que forma, según el eje de referencia, el vector. Las letras para identificar los ángulos son las mismas letras utilizadas por matemática: teta, gamma, beta, mentiras, esta es alfa, este es gamma y phi. Bien. Sin embargo, como para entrar en materia, la explicación lo voy a hacer respecto al ángulo teta, pero como les digo, podemos utilizar cualquiera de estos, mientras que le toman confianza al asunto. Entonces, ya propiamente para la fórmula, la longitud está definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Bien, esta es la fórmula para hallar la longitud o la magnitud del vector. Y para la dirección vamos a traer la función tangente. También se puede calcular con seno y con coseno, pero por ahora, para entrar en confianza, lo vamos a manejar con tangente. Bien, ahora sí, vamos a colocarle números a las fórmulas. Sin embargo, recuerden que pueden pausar para tomar apuntes y disponerse para la explicación con el ejemplo. Entonces, vamos a ver inicialmente cómo se calcula la longitud o la magnitud de un vector. Entonces, vamos a mirar, está el enunciado, calcule la longitud del siguiente vector, y el vector que vamos a hallarle su longitud es 4i menos 2j. ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio en la clase anterior. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Rápidamente, ya ahorita ya ustedes saben este tema muy bien, 4i menos 2j. Cruzo estos 2 puntos y trazo mi vector A, lo cual ahora, además de representarlo, me están pidiendo que calcule la longitud. Entonces observemos que en últimas la longitud, lo que vamos a calcular ahorita, es esta extensión de azul. En otras palabras, la longitud del vector, de ahí su nombre. O sea, vamos a saber cuánto mide. Bien, entonces con ello traemos nuestra fórmula que la acabamos de ver y voy a explicar lo siguiente. Tengo acá mi componente AX y AY, que en últimas se representa acá. Un momento, por favor, voy a colocar ya para escribirlo. Entonces, encierro mi vector con sus componentes, que en este caso esta sería la componente AX y este sería la componente AY. De una vez les recuerdo que las componentes se diferencian de la resultante
que las componentes van flecha a punta. La única que va flecha a flecha es la resultante y punta a punta. Entonces acá tengo mis componentes. Si observan y detallan, las componentes forman un ángulo de 90. Bien. Y la longitud del vector o el vector resultante es la hipotenusa. Entonces tengo un ángulo de 90 por acá, tengo hipotenusa, le suena a teorema de Pitágoras y es el mismo teorema. ¿Listo? La suma de los cuadrados de los catetos. Es la misma esencia, ¿listo? Ahora, anexo a ello es que observen que está con valores absolutos. Esto me facilita el cálculo porque ya no me preocupo si la componente es negativa, positiva, en fin, siempre lo voy a colocar positivo porque la fórmula me dice que son los valores absolutos. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cómo reemplazo? Entonces identifico a X, que en este caso sería 4, y a Y sería por ahora menos 2, pero recuerden que cuando vaya a reemplazar me despreocupo y lo voy a colocar positivo, pero voy a colocar el paso a paso para que vean cómo quedaría haciéndolo, resolviéndolo uno a uno, pero recuerden que a medida que van tomando más confianza, pues hay pasos que se omiten. Entonces reemplazo, como les dije, a X es 4, a Y menos 2, ahora opero el valor absoluto y me quedaría 4 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿sí? Ya aquí le saqué el valor absoluto a menos 2, queda positivo, siempre va a colocar positivo. Ahora, supongamos que se les olvidó, lo colocan negativo, no se preocupen que como la fórmula acá está elevado al cuadrado, siempre les va a quedar positivo, entonces también eso minimiza las posibilidades de error. Entonces, por ahora, por esta fórmula, la misma fórmula nos garantiza que vayamos bien. Entonces, resolvemos 4 al cuadrado, 16, 2 al cuadrado, 4. Realizamos la suma normal y quedaría raíz de 20. Sacamos la raíz y nos da 4,47. Ahora van a hacer algo bien interesante, que es van a tomar su regla y van a medir efectivamente la longitud del vector. Yo les dije que cuando hicieran el plano cartesiano en el video pasado, que tomaran una escala de 1 centímetro. Bien, para que nos diera exacto. Entonces, van a medir y les debe dar 4,47 con sus ojos milimétricos. 4,5, pero muy cercano, la verdad. Entonces, yo quiero que hagan ese ejercicio y así hacen la comprobación de la fórmula. ¿Listo? Sin embargo, quiero hacer la claridad que raíz 20, la respuesta exacta del ejercicio, pero sin embargo, pues uno lo expresa de esta manera para hacer las comprobaciones y también al momento de calificar, la verdad es más sencillo así a la hora de dar una respuesta, alguna conclusión, ¿vale? Pero para que tengan en cuenta que las dos están muy bien y que esta es más exacta. ¿Bien? En ese orden de ideas, entonces hagan sus respectivas retroalimentaciones, analícelo para continuar con el siguiente ejemplo. Bien. Ahora la dirección del vector. Entonces nos piden allá la dirección del siguiente vector. Adivinen cuál vector vamos a calcularle la dirección. Al vector A4i menos 2j. Entonces ya lo hemos venido trabajando. Tenemos acá ya la representación y nos piden la dirección. Por lo tanto, pues sabemos que lo que nos piden es el ángulo. Y traemos la fórmula que ya se dijo en la teoría. Ahora, aquí hay algo bien interesante y mucha atención por acá. Entonces, definimos θ. Recuerden que yo escojo el ángulo que quiero calcular. ¿Bien? ¿Por qué? Por ejemplo, el θ yo definí que era este. En este caso, θ, recuerde que puede variar. Usted supone el ángulo. Usted es el que va a relacionar la fórmula. Θ, en este caso, dije que bueno, θ es el que va a ser, pues el que está formado con el eje X. Porque observe que nuestro mismo
vector A también puede estar formado, aquí aparece otro ángulo con el eje Y, que también lo vamos a calcular ahorita. Sin embargo, solamente calculan un solo ángulo, ¿vale? Bien, ahorita yo les voy a calcular dos ángulos para que tengan ahí el ejemplo y sobre todo noten la diferencia. Pero en la práctica solamente calculan uno. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que estos dos ángulos, la suma de los dos ángulos, esperen un momento, y acá voy a cambiar aquí el color. La suma de los dos ángulos, voy a denominar este otro ángulo alfa, que como les digo, ustedes pueden colocarle las letras que quieran. La suma de los dos debe dar 90. Bien, pero calculando uno ya puedo dar respuesta haciendo la salvedad sobre qué eje lo calculé, lo referencié. En el caso de, observen que teta está referenciado con el eje X y alfa con el eje Y. Entonces ya es el que a ustedes les parezca más fácil para calcular. Van a ver que es la misma esencia, pero sí tienen una particularidad. Entonces vamos a empezar con teta. Listo, vamos a empezar poco a poco y vamos a iniciar calculando con teta. Bien, entonces aquí vamos a iniciar con el ángulo teta. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo aquí mi fórmula, ya la traje, la planteé y de una vez observen que para calcular alfa es la misma fórmula. Entonces, muy atentos a la diferenciación para que no haya ningún inconveniente. Entonces, los dos parten de la misma fórmula. Entonces, ahora vamos a hallar, ahora sí, teta. ¿Cómo se hace? Como yo quiero hallar teta, pues debo despejar, tangente, lo debo pasar al otro lado y la operación contraria es tangente a la menos 1. No se preocupen por ahora con eso. Van a ver que tangente a la menos 1 está en su calculadora. Ahora, tangente a la menos 1 ¿de quién? De cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí es donde me debo detener y debo identificar. Pues vamos a mirar por acá un color que más se nos facilita. Entonces, tengo mi ángulo teta. El ángulo teta está formado por esta componente que ¿quién es? AX. Y está formado por esta componente que es AY. Entonces, acá es donde viene el reemplazo. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el cateto que no tiene contacto con el ángulo, ese es el opuesto, en este caso es AY. Y el cateto adyacente es el cateto que lo forma, que está al lado, en este caso sería AX. Entonces reemplazándolo, nos queda cateto opuesto es igual a AY y el cateto adyacente es igual a X. Lo reemplazo en la fórmula. Miren que está como valores absolutos, entonces esto me descarga un poco y ya no tengo que estar muy pendiente del signo. Bien, solamente identificar muy bien quién es el cateto adyacente y quién es el opuesto. En ese orden de ideas, reemplazando a Y sería 2. Aquí ya apliqué el valor absoluto. Ahí es cuando yo les digo que vamos avanzando y omitimos pasos sobre AX, que es 4. 2 dividido en 4 da 0,5. Y tangente a la menos 1 simplemente oprimen Shift, tangente. Y ahí de 0,5 y ahí nos da el resultado que es 26,57. Y ahí calculamos donde está mi puntero y ahí calculamos nuestro ángulo teta. Ahora digamos que no, que definitivamente pues no me gusta calcular con el eje X, la verdad me facilita con el eje Y, entonces veamos cómo se hace. Entonces vamos a ver alfa. Vuelve y juega, despejo alfa, la misma esencia, espejo tangente. Ahora analizo quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces aquí voy a encerrar, este sería alfa, este sería AY y este sería AX. Me disculpan ahí mis trazos mientras que le tomo la práctica al puntero. Entonces esto es, uy no, qué horror. Ya. Este es el ángulo alfa que está conformado, Dios mío, que está conformado por la componente Y y la componente X. Bueno, ustedes ya saben cómo es la dinámica. Te veo.
Cateto opuesto sería X, por eso va aquí arriba, y cateto adyacente sería Y, por eso va abajo.